Hola compañeros y maestro, en esta ocasión nuestro equipo ha preparado la siguiente presentación, en donde mostraremos la configuración del directorio activo en Windows Server. Antes de explicar la configuración del directorio activo, recordaremos un poco acerca del directorio activo o el Active Directory. El Active Directory o directorio activo es una manera de organizar y gestionar todos los elementos de una red informática: ordenadores, grupos, usuarios, dominios, políticas de seguridad y cualquier tipo de objetos definidos para el usuario. Mediante el directorio activo seremos capaces de crear una infraestructura de gestión de recursos centralizada, es decir, cuentas de usuarios, equipos, privilegios o permisos en nuestra empresa. La configuración del directorio activo. Para esto tienes que tener en cuenta el ya haber instalado correctamente el directorio activo. Para la instalación del directorio activo se necesita comprar la licencia del sistema operativo del servidor, es decir, Windows Server, y las licencias para que cada dispositivo o usuario accedan al servidor. O también pueden usar un servidor de dominio en la nube. Al iniciar acceder al administrador del servidor, en la barra superior aparece un triángulo de advertencia indicando que se han instalado los servicios de Active Directory, pero hay que configurar el servidor. Posteriormente nos dirigiremos a hacer clic en la opción promover este servidor a controlador de dominio para iniciar el asistente de configuración. Al ser el primer servidor el dominio árbol bosque, seleccionar agregar un nuevo bosque y a nombre del dominio raíz bosque y árbol, escribir el nombre de dominio que se quiere asignar. Por ejemplo, como lo muestra en la imagen, tenemos que sería en este caso laboratories.local. El dominio raíz local indica en el sistema que es un dominio que no interactúa con Internet. Los servicios solo son a nivel local. Si se dispone de un dominio de Internet, se puede indicar aquí. Posteriormente nos dirigimos a hacer clic en el botón siguiente. Una vez haber hecho clic en el botón siguiente, nos aparecerá la ventana que nos indica las opciones del controlador de dominio. Las opciones del controlador, en este caso, aclara dos niveles de funcionalidades, que sería el dominio y a nivel bosque. Los niveles de funcionalidad hacen referencia a las funciones avanzadas del Active Directory, como la papelera de objetos, cambios de contraseñas, etc. Y dependiendo del tipo de sistema operativo del servidor TS. Así, de esta forma, el nivel de funcionalidad siempre será equivalente al del servidor controlador del Active Directory con el sistema operativo más viejo. Como por ejemplo, si se tiene una red con un servidor DS con Windows 2003 y añado un servidor DS pero con Windows 2012, el nivel de funcionalidad no tiene, o más bien se tiene que mantener en Windows 2003. Si se requieren las funcionalidades de Windows 2012, es necesario eliminar el Windows DS de Windows 2013. Lo mismo pasa con el bosque. Puede tener un dominio con el nivel Windows 2012, pero si no de los otros dominios es Windows 2003. No puede tener ciertas funcionalidades hasta que todos los dominios sean Windows 2012. El resto de las opciones sería para especificar que se instale el servidor DNS en el servidor. Se marque como catálogo global
es decir, indicar que es un controlador de solo lectura. Posteriormente, en la parte de establecer contraseñas de modo de restauración de servicios de directorio. En esta parte se requiere que sea una contraseña difícil, pero a la vez de manera fácil de recordar y que no sea tan abierta o tan débil la contraseña. Posteriormente, una vez que se haya ingresado las contraseñas, haremos clic en el botón siguiente. Una vez de haber incluido las contraseñas de recuperación y hacer clic en el botón siguiente, nos aparecerán las siguientes ventanas, donde aparece el aviso de la zona principal, es decir, .local, .cat, .com, .es. No es autoritativa. Mal si no sale, habría un agujero de seguridad y posteriormente nos dirigiremos a dar clic en el botón siguiente y aceptar el aviso, como lo muestra en pantalla. Una vez dado siguiente, será la verificación del nombre de NetViews, del dominio. Recordar que en esta parte solamente nos permite máximo de 15 caracteres. Si el nombre, en este caso del FQDN, como lo muestra en la imagen, que en nuestro ejemplo al principio, que es el laboratories.local, como lo muestra en la imagen al principio, que era nuestro ejemplo, es más largo, quedará recordado automáticamente. En sí no conviene que el nombre del dominio FQDN y NetBIOS sean diferentes. Por esto se pide que sean que sean los mismos o intentar que sean los mismos. Y posteriormente haremos clic en el botón siguiente, donde aparecerá la selección de la ubicación o la ventana que dice rutas de acceso. Seleccionar la ubicación de los archivos del Active Directory, base de datos, archivos de registro, carpeta sysvol, políticas de seguridad, script, distribución de software. Estas instalaciones pequeñas y grandes pueden dejar las carpetas por defecto. Todo depende de dónde esté montado el servidor. En esta parte se hace una recomendación. Si no tiene que haber distribución del software, es dejarlo en el C. Si hay distribución de software, mejor crear otra unidad y poner el sysvol aparte. De esta manera, si colapsó la unidad con la distribución de programas, por el momento, o más bien, así se tendrá el acceso al sistema operativo para hacer el mantenimiento, borrar, aumentar el volumen, etc. En caso contrario, puede tener un problema de disponibilidad. En la siguiente imagen se puede apreciar lo que sería el resumen de las opciones de configuración. Aquí, obviamente, como nos dice, podemos ver todo lo que se haya configurado hasta ahorita. Una vez conforme con esto, daremos clic en el botón siguiente. Posteriormente nos aparecerá la ventana de la comprobación de requisitos previos, es decir, el informe de requisitos y acciones que tomará el sistema para nosotros.
Una vez conforme y haber leído cada uno de los requisitos, haremos clic en el botón de instalar. Al momento de dar clic en el botón de instalar, el sistema se reiniciará solo. Para esto tendríamos que dejarlo un momento en lo que termina de hacer en lo que termina de reiniciarse. Al término del sistema que se reinicia, aparecerá al iniciar de nuevo el sistema. Ya se puede ver el nombre del dominio delante del nombre del usuario, como lo muestra la imagen. Al introducir la contraseña se pide cambiarla, ya sea esta aplicando las políticas de seguridad por defecto del dominio de Active Directory. Se cambia indicando una contraseña fuerte, como lo veíamos al principio. Para esto tenemos que recordar que dentro de las contraseñas siempre nos piden lo que serían letras, números y símbolos, que sería la política por defecto, al igual que la contraseña que se utiliza como password. Al iniciar el administrador del servidor, en la barra lateral izquierda y en el menú de herramientas ya enseña más cosas, es decir, el AD, DS y DNS, que serían los dominios y confianzas del Active Directory, editor ADCI, sitios y servicios de Active Directory, usuarios y equipos del Active Directory. En la imagen que se muestra a continuación, muestra lo que sería usuarios y equipos del Active Directory, que es en sí los dominios. Bueno, en este caso el dominio que se había manejado en la imagen en el principio, que era laboratories.local, donde en él cuelgan lo que serían las unidades organizativas, carpetas, donde se irán poniendo los objetos, usuarios, equipos y grupos que sean necesarios. Y eso sería todo dentro de la configuración del directorio activo. Ya estaría montado y listo para ser utilizado. Bueno, ahora vamos a continuar con la administración de archivos. Todos los sistemas de computadores proporcionan sistemas específicos de gestión de ficheros, donde cada sistema dispone de programas de utilidad que se ejecutan como aplicaciones privilegiadas. Pero también los sistemas de gestión de archivos necesitan como mínimo servicios especiales del sistema operativo. Los archivos fuentes son un mecanismo de abstracción que permite almacenar toda la información en el disco para después leerla. Esto se debe hacer de modo que el usuario no tenga que enterarse de los detalles de cómo y dónde está almacenada toda su información y de cómo funciona en los discos de una computadora. Los archivos se pueden estructurar de varias maneras. De las más comunes son la secuencia de bytes, la secuencia de registros y la secuencia de árbol. La secuencia de bytes consiste en que posee máxima flexibilidad y el sistema operativo no sabe qué contiene el archivo. La secuencia de registros es donde el archivo es una secuencia de registros de longitud fija, cada una con su propia estructura interna. Y en la de árbol es donde el archivo consta de un árbol de registros, no necesariamente de la misma longitud.
Los atributos que contiene. Bueno, primero tenemos como el nombre. El nombre es la única información que se mantiene en forma legible para los humanos. Después sigue el tipo, que es necesaria para aquellos sistemas que soportan diferentes tipos. Después sigue la ubicación. La información es un apuntador a un dispositivo y a la ubicación del archivo en dicho dispositivo. Después tenemos el tamaño, que es un atributo donde se incluye el tamaño actual del archivo, ya sea en bytes, en palabras o en bloques, y probablemente el tamaño máximo permitido. Después tenemos la protección, que es la información de control de acceso que determina quién puede leer, escribir, ejecutar, etc. sobre el archivo. Después tenemos hora, fecha e identificación del usuario. Esta información puede mantenerse para ya sea la creación, la última modificación o el último uso. Estos datos pueden ser útiles para la protección y la seguridad del control de uso. Las operaciones básicas. Bueno, en primero tenemos crear un archivo. Aquí se debe encontrar espacio para el archivo en el sistema de archivos y posteriormente se debe hacer una entrada en el directorio para el nuevo archivo. La entrada en el directorio registra el nombre del archivo y su ubicación en el sistema de archivos. Después tenemos escribir un archivo. Aquí se hace una llamada al sistema especificando tanto el nombre del archivo como la información que se va a escribir en él. El sistema debe mantener un apuntador de escritura a la ubicación en el archivo donde va a tener un lugar la siguiente escritura. El apuntador de escritura debe actualizarse siempre que ocurra una escritura. Después, leer un archivo. Aquí también se hace una llamada al sistema que especifica el nombre del archivo y el lugar en la memoria donde deberá colocarse el siguiente bloque del mismo. Después tenemos la reposicionarse dentro de un archivo. Aquí se busca en el directorio la entrada apropiada y se asigna un valor dando la posición actual del archivo. El reposicionamiento dentro de un archivo no necesita incluir una operación real de entrada y salida. Esta operación sobre el archivo también se conoce como búsqueda en archivo. Después tenemos borrar un archivo. Aquí se busca en el directorio el archivo designado. Una vez que se ha encontrado la entrada asociada, se libera todo el espacio del archivo. ¿Esto para qué? Para que pueda ser utilizado por otros archivos si se borra la entrada del directorio. Después, por último, tenemos truncar un archivo. Aquí hay ocasiones en que el usuario desea que los atributos de un archivo permanezcan iguales, pero quiere borrar el contenido del archivo. En lugar de obligar al usuario a borrar el archivo y después volver a crearlo, esta función permite que todos los atributos permanezcan sin modificación. Bueno, nada más excepto la longitud del archivo, pero restableciendo el archivo a longitud 0. Directorios y nombres de archivos. Bueno, para llevar el control de los archivos, el sistema de archivos comúnmente tiene directorios o carpetas. La forma más sencilla del sistema de directorios es que un directorio contenga todos los archivos. A veces se le llama también directorio de raíz. También para mejorar todos estos datos se necesita organizar. Esta organización generalmente se realiza en dos partes. La primera parte que sería que el sistema de archivos se descompone en particiones, que también es conocida como minidiscos. Cada disco es un sistema que contiene por lo menos una partición, que es una estructura de bajo nivel en la que residen archivos y directorios. La segunda parte sería que cada partición contiene información acerca de los archivos de ella.
Esta información se mantiene en entradas en un directorio del dispositivo o tabla de contenido de volumen. Después sigue las operaciones que se realizan a un directorio. En primer lugar tenemos buscar un archivo, que consiste en hacer una búsqueda de una estructura de directorios para encontrar la entrada para un archivo particular. Después tenemos crear un archivo. Este consiste en crear nuevos archivos y agregarlos al directorio. Después tenemos borrar un archivo, que es cuando un archivo ya no se necesita y se requiere poder removerlo del directorio. Después sigue listar un directorio. Este consiste en obtener una lista de los archivos en un directorio y el contenido de la entrada del directorio para cada archivo de la lista. Después tenemos renombrar un archivo. Aquí el nombre de un archivo representa su contenido. Es necesario poder cambiar tal nombre cuando cambia el contenido o el uso del archivo. Después, por último, tenemos recorrer el sistema de archivos, que consiste en tener acceso a cada directorio y a cada archivo dentro de una estructura de directorios. Después siguen los permisos. Bueno, en los permisos la necesidad de proteger archivos es un resultado directo de la capacidad para acceder a archivos. El acceso se permite o se niega, dependiendo de varios factores, uno de los cuales es el tipo de acceso solicitado. Y aquí nos muestran varias opciones, que es leer, que es cuando obviamente se lee un archivo. Después tiene escribir, que es donde se escribe o se vuelve a escribir todo el archivo. En ejecutar es cuando se carga el archivo en memoria y se ejecuta. En anexar es escribir nueva información al final del archivo, o es cuando la información cuando queremos agregar información extra a un archivo. Borrar es cuando se borra el archivo y se libera su espacio para su posible reutilización. Y por último, enlistar es cuando se lista el nombre y los atributos del archivo. Los nodos I de Unix. Bueno, este consiste en asociar a cada archivo una estructura de datos llamada nodo I o nodo índice. La ventaja principal de este esquema es que el nodo I solo tiene que estar en la memoria cuando el archivo correspondiente está abierto. El sistema de archivos Unix tiene la forma de un árbol que nace en el directorio raíz. Después tenemos la jerarquía de directorios. Bueno, primero tenemos directorios de un solo nivel. Aquí todos los archivos están contenidos en el mismo directorio, el cual es más fácil de entender. Después tenemos directorio de dos niveles, donde cada usuario tiene su propio directorio de archivos de usuario. Después, directorio con estructura de árbol. Aquí se puede visualizar como un árbol de dos niveles. La generalización natural consiste en extender toda la estructura del directorio en un árbol de altura arbitraria. Después tenemos directorios de gráfica acíclica. Una estructura de árbol prohíbe el comportamiento de archivos o de directorios. Después tenemos la administración de dispositivos de entrada y salida. Bueno, los dispositivos externos que tienen que hacer funcionar la entrada y salida de los sistemas informáticos se clasifican en tres categorías. La primera son los dispositivos legibles por los humanos, que estos más que nada son apropiados para la comunicación con el usuario, como son las terminales de video, los teclados, las pantallas, las impresoras, etc.
Después tenemos los dispositivos legibles por la máquina, que estos más que nada son adecuados para comunicarse con equipos electrónicos, como son los discos, las unidades de cinta, los sensores, controladores y los impulsores. Después tenemos los dispositivos de comunicaciones, que son apropiados para comunicarse con dispositivos lejanos, como son adaptadores de líneas digitales, los módems, etc. Copias de respaldo y compresión de archivos. Se debe asegurar que los datos no se pierdan en caso de una falla. Es muy importante que nosotros tengamos una copia de seguridad o que respaldemos toda nuestra información. Existen varios programas de sistemas para respaldar datos de discos a otros dispositivos de almacenamiento, como un disco flexible, una cinta magnética o un disco óptico. Los tipos de copias de seguridad pueden ser normal, que es conocido como respaldo completo. Aquí se copian todos los archivos y carpetas seleccionadas. Copia. En este tipo de respaldo se realiza una copia de seguridad de todos los archivos y carpetas seleccionados y no se buscan ni se borran todos los marcadores. Diferencial. En este tipo solo se realiza una copia de seguridad de los archivos y carpetas seleccionados que tiene un marcador. Incremental. En este solo se realiza copia de seguridad de los archivos y carpetas que tiene un marcador. Diaria. Realiza copia de seguridad de todos los archivos y carpetas seleccionados que han cambiado durante el día. Copia de este tipo no busca ni borra los marcadores. Mantenimiento del sistema de archivos. Bueno, aquí existen dispositivos que solo permiten una escritura en cualquier sector, por lo que no es posible su reutilización. En los discos duros el sistema mantiene una lista de espacio libre en la que se registra todos los bloques del disco que están libres, o sea, los no asignados a algún archivo o directorio. Bueno, la lista de espacio libre se implementa como vector de bits, donde cada bloque se representa mediante un bit. La lista enlazada. Esta consiste en enlazar todos los bloques libres del disco, manteniendo un apuntador en el primer bloque libre en una calidad especial en el disco. Después sigue la agrupación, que consiste en almacenar las direcciones de bloques. Después el conteo, que es el que consiste en aprovechar el hecho de que generalmente varios bloques contiguos pueden ser asignados o liberados de manera simultánea. Bueno, uno de los aspectos que debemos considerar es la forma de almacenamiento de archivos y directorios. También la administración del espacio en disco y la forma de hacerlo de manera eficiente y confiable. Bueno, los siguientes aspectos son los que ocasionan la fragmentación creciente del espacio en el disco duro, ya sea ocasionar problemas de performance al hacer que los archivos se desperdicien a través de bloques muy dispersos. También una técnica para evitar el problema de la fragmentación consiste en realizar periódicamente toda la recolección de basura o residuos. También se puede hacer fuera de línea o en línea con el sistema activo. Como conclusión, podríamos dar que el directorio activo ayuda a simplificar
la vida de los administradores y usuarios, así con la finalidad de mejorar la seguridad de las organizaciones y así la función de las políticas de grupos de AD, es decir, el Active Directory. Bueno, nuestra conclusión sería que el conocimiento del sistema de archivos es importante para conocer cómo se almacena la información dentro de un sistema operativo. Asimismo, el conocer las formas de agrupamiento y jerarquía de archivos nos es fundamental para administrar la información y conocer las carpetas del sistema que son esenciales para la operación de este. Bueno, y por último nuestras referencias web, que fueron de donde fuimos sacando toda nuestra información. Muchas gracias por su atención, compañeros y maestro.